Estamos a 3 minutos de las 10:20 de la noche. Las patronales del sector bancario y la vicepresidenta Nadia Calviño acordaron hace un mes una hoja de ruta con el objetivo de que las entidades de crédito aseguren el acceso a los servicios financieros presenciales para el 100% del territorio, sobre todo en zonas donde no llegan actualmente estas entidades, especialmente, como se pueden imaginar, en el mundo rural. El sector tiene a partir de ahora 5 meses para trazar soluciones, es decir, que aquellas localidades de más de 500 habitantes que no tienen ninguna entidad financiera deberán tener presencia física de los bancos, ya sea mediante oficinas, agentes comerciales o las sucursales ambulantes. Y si en abril no se ha planteado ninguna solución para estos municipios, será obligatorio que cuenten con cajeros automáticos de marca blanca. De todo esto y de otros temas vamos a hablar ahora con la directora general de la Asociación Española de Banca, ella es María Abascal, que es la que ha negociado estas medidas con el Gobierno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. María, ¿en qué situación se encuentra Castilla y León en la prestación de servicios financieros en el medio rural? ¿Qué lugar ocupamos en ese mapa de exclusión financiera? Entiendo que seremos la que más trabajo os va a dar. Bueno, desde luego Castilla y León va a estar en el foco, pero déjame que te cuente un poco cómo hemos hecho esta hoja de ruta. Encargamos un estudio de diagnóstico para entender bien la foto y dónde estaba España en la inclusión financiera. Y la verdad que los datos que arroja el estudio que ha realizado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que se presentó en julio, pues arroja una foto positiva. España es el tercer país con una red más extensa de oficinas bancarias de la Unión Europea y el cuarto de Europa con la red más extensa de cajeros. El 98% de la población vive en un municipio con un punto de acceso presencial. Por tanto, estamos hablando pues, de un 1,4% de la población, que representa en torno a 600.000 personas, que residen en un municipio que no cuenta con un punto de acceso presencial. Castilla y León no está en esos porcentajes. Castilla y León no, entonces hemos diseñado una hoja de ruta con soluciones eficientes y adecuadas a las necesidades de los distintos municipios. Tenemos para los municipios de más de 500 habitantes, efectivamente, que no cuenten o con una oficina, con un cajero, con un agente financiero, con un Ofibus o con una oficina física de correos. El sector se compromete, son 243 municipios, a dotarle de un punto de acceso. Podrá ser un cajero, como decías, podrá ser un agente financiero. ¿Qué es un cajero y marca blanca, para que la gente lo entienda? Bueno, un cajero marca blanca es un cajero genérico, que no va a aparecer el logo en principio de ninguna entidad y que cualquier cliente de cualquier entidad podrá realizar sus operaciones normal y corriente. Sí que me gustaría explicar, tenemos 12 meses para poner en marcha este plan. Es verdad que los 6 primeros meses pues en principio ahí lo que vamos a hacer es un problema transversal que no afecta solamente al sector bancario, ni siquiera lo causa el sector bancario, ¿no? Es un problema muy profundo de la sociedad, diría, española. Entonces, es importante que todas las soluciones pasen por la colaboración público y privada. Entonces ahí pues va a haber licitaciones de algunas diputaciones que saquen a concurso la instalación de un cajero, también algunas entidades podrán instalarse y transcurridos esos 6 meses, los municipios que queden desiertos, pues se aplicará esta solución del cajero marca blanca con un operador genérico. Y efectivamente, perdona, solo por contestar a tu pregunta, claro, los castellanos y los leoneses serán un punto central del plan, porque es verdad que representan en torno al 35% de estos municipios de los 243. Claro, porque hemos visto, señora Abascal, a lo largo del último año cómo se cerraban oficinas bancarias en muchos municipios. Muchos han quedado sin ellas, no tienen ya un lugar cercano donde poder sacar dinero, donde ingresar. Es verdad que los bancos son privados, pero también es verdad que han recibido dinero público. De alguna forma, ¿no deberían asumir cierta responsabilidad con el territorio y no salir despavoridos, como puede haber parecido en este último año, sobre todo? Bueno, realmente el cierre de oficinas se ha producido fundamentalmente en municipios de más de 10.000 habitantes. Por tanto, en general eran municipios que contaban con varias oficinas y no afecta digamos, a la exclusión financiera, ¿no? El 90% de estos municipios que no tienen a día de hoy un punto de acceso físico ya no lo tenía en el 2008, que ha sido el momento de máxima extensión de oficinas en España, ¿no?
Pero bueno, con todo y con eso, el sector ha querido dar un paso más y el compromiso es llegar al 100% del territorio. Explicábamos antes las soluciones para los municipios de más de 500 habitantes. ¿Y qué va a pasar con los de menos de 500 habitantes? ¿Qué pasa que con son los de la mayoría de Castilla y León. Efectivamente, son además unos 3.000 municipios, ¿no? Bueno, pues aquí estamos hablando de municipios muy pequeños. De hecho, casi el 80% son municipios de menos de 100 habitantes. Ahí, como decía antes, en general es que si no está la banca es que no hay salud, no hay educación, no hay otros servicios administrativos. Entonces, las soluciones pasan por los acuerdos bilaterales que los propios bancos están llegando con Correos para activar la solución de Correos Cash, de los carteros rurales. Estamos viendo hace un momento unas imágenes de una campaña que ha lanzado la propia asociación, en la que se ve como una niña se pregunta cómo puede manejarse una persona mayor en un pueblo muy pequeñito y es precisamente el trabajador de Correos el que puede darle la solución, ¿no? Esto es importante que entendamos que es gracias a la colaboración de los bancos con Correos y que efectivamente, además, aunque el cliente, digamos, no tenga unos conocimientos digitales importantes, puede tramitar la solicitud de la retirada de efectivo a través de los dispositivos que estos carteros rurales van a llevar. Son 6.000 carteros rurales, ¿no? Hablando de los conocimientos necesarios tecnológicos, recordarán todos aquella campaña que Carlos San Juan, que era un urólogo jubilado, lanzó en Check.org, aquello de soy mayor pero no soy idiota, en la que exigía una atención más humana para aquellas personas pues que no conocen las tecnologías para poder manejarse en los servicios financieros. ¿Qué están haciendo para paliarlo en estos momentos? Bueno, efectivamente, yo creo que en la pandemia vimos una explosión total de la digitalización, ¿no? No quedaba más remedio, estábamos confinados y posiblemente se avanzó en un año lo que hubiéramos tardado 10 años, ¿no? de progreso. Y bueno, pues posiblemente esto nos llevó a no calibrar bien las necesidades de los clientes. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos llegado a una serie de compromisos. Solo en 4 meses de ejecución. Lo que hemos hecho es ampliar, las entidades bancarias han ampliado el horario de servicio de caja y entonces en estos momentos están atendiendo el servicio de caja de 9 a 2 ininterrumpidamente. Se ha doblado el número de oficinas que opera con este horario ampliado, supone el 81% de las oficinas del sector bancario español. El 100% de las entidades tiene el horario ampliado. Es verdad que hay alguna oficina que quizás por motivo de ubicación o porque se dedique fundamentalmente a empresas en lugar de a clientes de más de 65 años, pero creo que es un avance muy significativo. Se ha atendido a más de 6 millones de clientes de más de 65 años en este horario ampliado. Otra medida muy importante que nos pedían, nos hemos reunido varias veces con el señor San Juan y la verdad que nos da una valoración muy positiva de las medidas. También se han activado las líneas de atención preferencial telefónicas por un gestor personal y se han atendido 1,6 millones de llamadas. Y luego también se ha puesto mucho foco en adaptar canales como cajeros, páginas web y apps, con otra petición que nos hacían, que era adaptar el tamaño de la letra y el lenguaje, ¿no? Que el menú fuera sencillo de entender. Igualmente la formación, ¿no? Nosotros entendemos que, oye, pues efectivamente puede haber clientes de más de 65 años que sí que están cómodos y que entienden que las nuevas tecnologías les permiten mejorar su calidad de vida, les permiten hacer un bizum a su nieto a través del teléfono a su madre. Pero hay clientes que pueden tener más desconfianza. Pues vamos a avanzar en otros temas porque quiero aprovechar que la tenemos aquí para preguntarle muchas cosas. Algo que preocupa, por supuesto, esto preocupa sobre todo en el medio rural de Castilla y León, pero lo que preocupa a todo el mundo es la subida constante del Euribor en un momento de crisis económica, de crisis energética. ¿Qué medidas está negociando la banca con el Gobierno para poder solucionar este asunto? Bueno, yo diría que en primer lugar está en el ADN de la banca el buscar soluciones cuando un deudor tiene problemas, ¿no? Por tanto, esto es algo que forma parte del día a día de cualquier entidad bancaria. Dicho lo cual, pues en estos momentos desde el sector no vemos un problema en mora, no vemos señales de alarma, pero sin duda pues estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno, fundamentalmente pues para preparar el escenario por lo que pueda venir y para identificar qué deudores vulnerables pueden hacer frente a un incremento significativo de tipos de interés en la cuota hipotecaria y para también identificar las medidas que les permitan aplanar la cuota hipotecaria, alargar el plazo,
para hacer frente a este incremento del tipo de interés decidido por el Banco Central Europeo para luchar contra la inflación, ¿no? Yo, por dar unas cuantas cifras, o sea, en España tenemos un stock de hipotecas de 500.000 millones de euros. La mitad fue concedido antes de 2015. Esas hipotecas ya han estado pagando unos tipos de interés más elevados, como en torno al 2,5%. Y la banca en estos últimos años ha adaptado su oferta y sus productos para ofrecer hipotecas a tipo fijo, precisamente pues para ir preparando un poco este escenario, ¿no? Entonces, ¿Y gana tanto la banca como nos dicen? Bueno, la banca, yo creo que lo que vemos es, en esta normalización de la política monetaria, sin duda los beneficios que se han presentado en este trimestre innegablemente son buenos y posiblemente los de final de año también lo van a ser. Estamos hablando de una normalización porque llevamos muchos años con tipos de interés negativos o cero, pero es verdad que el efecto a largo plazo, ¿no? El efecto neto, pues está un poco por ver. Ya lo ha dicho, bueno, lo dice el Banco Central Europeo, el Banco de España, la Autoridad Bancaria Europea que está en París, ¿no? Que el efecto neto es incierto porque puedes hacer frente a un incremento de mora y también a un incremento de provisiones en un entorno de un endurecimiento de las condiciones. Y de cara a ese impuesto que quiere imponer el Gobierno a la banca, por cierto, decía Pedro Sánchez este pasado jueves que no descarta que sea un impuesto permanente y no temporal o extraordinario, como se había dicho en un principio. ¿No tienen que pagar más los que tienen más? Bueno, yo creo que la posición del sector sobre el impuesto es de sobra conocida, ¿no? Yo creo que hay... Nos parece que técnicamente no está justificado, hay muchos motivos, incluso la señalización que se ha hecho el sector. Nos parece que es malo para la economía porque en un momento de incertidumbre poner cargas a la banca, pues esto realmente se traduce en menos crédito, en 50.000 millones menos de crédito, que representan en torno a 250.000 hipotecas medias. Nos parece que también es negativo para el accionista. Hay 6 millones de accionistas en bancos. Estos van a recibir menos dividendo. Y también en general es malo para la competitividad y la confianza en el país. Porque sería malo también para el cliente, encarecería las hipotecas, las comisiones, afectaría finalmente al usuario. Yo lo que quería decir es que el sector bancario paga mucho más que otros sectores. Tiene un 5%, una tasa del 5% superior a otros sectores. Paga un 51% de sus beneficios antes de impuestos, ¿no? 6.400 millones en 2021. Y en la comparación internacional, un estudio de PricewaterhouseCoopers señalaba que paga 10 puntos porcentuales más, por ejemplo, que Alemania y que Italia, y está similar a Francia, pero una vez que tengamos este impuesto, pues vamos a estar a la cabeza del pago de impuestos en Europa, ¿no? Por cierto, en la crisis de 2008-2009, la crisis económica, el sector financiero tuvo que ser rescatado, como recordarán, y se aceleró esa reestructuración bancaria también en muchos sitios. ¿Cuál es el estado de salud en estos momentos de la banca? ¿Temen que esto vuelva a reeditarse con la crisis que parece que estamos ya tocando o estamos muy lejos de aquello? Bueno, yo creo que la situación es muy distinta. Afortunadamente, la situación financiera de las familias pues es mucho mejor. Hay menos endeudamiento, hay más renta. El mercado laboral también es distinto, ¿no? En estos momentos está siendo un factor de estabilidad y desde luego no lastra. El mercado inmobiliario también, de momento, el precio de la vivienda ha seguido subiendo, todavía no hay pérdidas de valor ahí. Y desde luego que la situación de la banca, pues tenemos una banca saneada, una banca fuerte, con más capital, con más liquidez y desde luego preparado para ser parte de la solución, ¿no? Como lo ha sido en la pandemia. La situación macroeconómica, pues digamos que distintos organismos oficiales apuntan a un deterioro de las perspectivas macroeconómicas, pero la buena noticia es que el escenario central todavía no hay recesión. Por tanto, bueno, pues hay que ser muy cauteloso, pero bueno, la banca está fuerte y preparada para ser parte de la solución. O sea, Abascal, vamos a ver qué le preguntan los tertulianos que me acompañan esta noche. Chema. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Parece una fórmula idónea la de los cajeros de marca blanca en distintas localidades. Primera pregunta, ¿van a tener que pagar comisión los usuarios de ese cajero? Segunda cuestión, las comisiones. Hablando de las personas mayores, ¿no? Yo creo que la pensión que cobran nuestros mayores a través de los bancos pues es su nómina y, sin embargo,
pagan comisiones de mantenimiento porque sus saldos pues no son elevados. Yo sé que las comisiones forman parte también de la estrategia de captación de recursos por parte de las entidades financieras, pero creo que eso deberá tener un límite por sectores también de población. Por lo tanto, los cajeros de marca blanca van a pagar comisión y tienen pensado algo para que los saldos, las cuentas bancarias de nuestros mayores no tengan que estar soportando comisiones de mantenimiento. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que las asociaciones, como norma general, no entramos en política comercial de las entidades, ¿no? Las comisiones es una cuestión de precio y esto es algo que forma parte de la política comercial de las entidades y ahí las asociaciones no tenemos nada que decir, como no puede ser de otra manera, ¿no? Por normativa de competencia. Dicho lo cual, las comisiones están reguladas por ley, por tanto, en estos cajeros pues simplemente se aplicará. Es decir, igual que en el resto del territorio, es decir, esto está ya regulado por ley y se aplicará pues, igual que en el resto del territorio. Ya, pues un cajero único. Claro, pero no pertenecer a un solo banco, claro. saques con lo que saques de la tarjeta, ¿te van a cobrar comisión? Cada entidad tiene su política comercial, es una decisión completamente a decisión de entidad cómo aplicar su política de precio de cada producto y de cada servicio. Miguel Ángel. Sí, yo quería volver a la cuestión de los impuestos especiales a la banca. ¿Habría una repercusión de esos impuestos en el usuario, en el cliente, en caso de producirse? Bueno, lo que hemos conocido del Banco Central Europeo es que el Banco Central Europeo señala debe aplicarse los estándares internacionales y las buenas prácticas, que consisten en que los bancos deben incorporar todos sus factores de coste, incluidas las cuestiones fiscales, a la hora de determinar los precios, ¿no? Por tanto, bueno, pues también señala, dice la CNMC, deberá aclarar cómo va a analizar y cómo pretende controlar si los incrementos de precios de los productos se debe al incremento de tipos de interés, de la inflación o de la repercusión del propio impuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que podemos decir. Maite. Sí, María, es muy importante ese acuerdo al que pueden llegar próximamente con el Gobierno para evitar que efectivamente las familias más vulnerables no terminen impagando las hipotecas, ¿no? Además, España, efectivamente, usted lo decía, es de los países que más comprometido está con el pago de la hipoteca. El otro día conocíamos que el 80% de los españoles dedican prácticamente el 50% de sus ingresos precisamente a pagar la hipoteca y es lo último que dejan de pagar. A mí me interesa quién va a decidir a quién se le aplica ese tipo de beneficio, ¿no? Que yo creo que es bueno para todos, bueno para los usuarios, bueno para la banca, bueno para el Estado. Bueno, como decía antes, de verdad que está en el propósito del banco el buscar soluciones con el cliente cuando un deudor tiene problemas, ¿no? Y además en estos momentos también la situación es distinta, es que la garantía no está perdiendo valor. Por tanto, pues oye, ahí tenemos una primera línea de defensa en donde las entidades en la relación bilateral se buscan soluciones. Y luego, en fin, estamos en conversaciones intensas y fructíferas con el Gobierno, todavía no están cerradas, esperamos que se puedan cerrar lo antes posible y en cuanto esté el acuerdo cerrado, pues estaré encantada de volver aquí a explicarlo. Quería hacer una pregunta. Las obras sociales en Castilla y León de las cajas de ahorro fueron muy importantes, sobre todo desde un punto de vista cultural, social, en muchos pueblos, en muchos municipios de Castilla y León. Una vez que desaparecen las cajas, desaparecen también la obra social. Es algo que no ha asumido la banca, o al menos en parte. ¿Por qué? ¿No es posible que la banca, sé que es privada, se dedique también a ese tipo de labores que realmente, bueno, pues daban mucha riqueza también en los pequeños municipios? Bueno, la verdad que son entidades que muchas de ellas ya no existen, no son socias sus herederas ni siquiera de la Asociación Española de Banca y por tanto preferiría no comentar, pero sí que me gustaría reiterar, yo creo que la banca por supuesto que tiene un gran propósito social, hemos comentado medidas para mayores, medidas de atención personalizada para mayores, todo el trabajo que se está haciendo en la España rural y luego yo diría hay una gran diversidad de la responsabilidad social corporativa que hacen los distintos bancos, ¿no? Quizás uno lo enfocan más pues, a cuestiones de emprendimiento, otros de educación, otros quizás más deportivos, en fin, tenemos una diversidad, ¿no? en el universo. Pues María Abascal, no la voy a despedir todavía porque quiero lanzarle una pregunta. Os la lanzo a todos de la pregunta que hemos lanzado hoy en nuestras redes sociales.
Normalmente lo hacemos mucho más pronto, pero esta vez lo dejamos para el final. Hoy no es un tema que hayamos abordado en la tertulia, pero este tema seguro también que les interesa. Ahí está la pregunta, la ven en su pantalla. La pregunta es si creen que es beneficioso para los empleados y las empresas la jornada laboral de 4 días. Y el resultado, bueno, pues imagínense, el esperado. Un 75% estaría encantado con trabajar de lunes a jueves y un 25% ha votado que todo siga como está. ¿Esto en la banca es posible, trabajar 4 días a la semana? ¿Es algo que se está experimentando en Portugal, en Valencia, en algunos sitios? Bueno, yo creo que en la banca lo que hemos visto es que está perfectamente preparada para trabajar en teletrabajo, aunque hay que decir que nuestras oficinas estuvieron abiertas en toda la pandemia, ¿no? Pero bueno, que hay muchos bancos que venían haciendo teletrabajo desde hace tiempo, entonces, bueno, oye, pues esto yo creo que habrá que ir viendo cómo evoluciona en el resto de la sociedad, ¿no? Antes de tomar decisiones. Maite, Miguel Ángel, Chema, ¿cómo lo veis? A mí se me hace corto lo de 4, ¿por qué no 3, 2, un día, ¿no? O sea que yo creo que estas decisiones así arbitrarias que se toman desde arriba, pues si tienen que ver con los deseos, ya digo, el ideal sería trabajar 2 horas a la semana y que todo fuera igual de bien. La realidad, sin embargo, luego no nos permite cumplir nuestros deseos y por lo tanto tendrá que ser la realidad en las empresas concretas, en los sectores concretos, con las necesidades concretas. Sería paradójico que estuviéramos intentando facilitar el acceso a la banca y que ahora cada vez que vamos al banco nos lo encontráramos cerrado por culpa de una limitación de horarios. Sería, pues... Esto termina siendo efectivamente una utopía, porque luego los consumidores son los que exigimos, y yo me pongo en primera fila, que esté cada vez más las oficinas bancarias abiertas, los comercios abiertos, y claro, eso es incompatible luego con trabajar menos horas, trabajar menos días. Yo creo que es una cosa que todavía hay que madurar mucho. Es verdad que hay algunos países europeos, aquí hay algunas formaciones políticas también lo han puesto sobre la mesa, pero también hay que tener en cuenta la productividad y España en eso no es un gran ejemplo, la verdad. Chema, nuestro sector periodístico un poco difícil, ¿no? Esto. Yo creo que nuestro sector periodístico, que ahora mismo está en teletrabajo, la inmensa mayoría... Bueno, yo creo que ya se ha vuelto, ¿no? Los periódicos ya casi todos han vuelto otra vez a trabajar. No voy a hablar de ninguna redacción en concreto, está bien organizado el teletrabajo, pero resulta que los lunes y los viernes es el 100% de la plantilla, queda el que descolga el teléfono y tal. Bueno, en cualquier caso, sector a sector, los servicios deben seguirse manteniendo y por lo tanto es cuestión de echar números y de negociación, porque efectivamente nos hemos mal acostumbrado a ir a comprar cuando queremos y a la hora que queremos y por favor y el banco, pero ¿cómo es que me tienen cerrado a estas horas? Bueno, a lo mejor eso se arregla con reestructuraciones de las plantillas y demás, pero en fin, yo creo que se está experimentando, se ha experimentado en algún país y yo creo que esto va de negociación y de sectores sin que el servicio que se presta se resienta. Claro. También hay que decir que han cogido una costumbre pésima los bancos, y perdón, pero creo que todos lo hemos sufrido, que es esto de que aunque estén abiertos no puedas hacer ciertas operaciones. Pago de recibos... Pago de recibos hasta las 11, llegas a las 11:05 y no te habías enterado y ya tienes que ir 2 días, porque el segundo día te has enterado, pero el segundo día llegaste a la cola y se te pasó también las 11 y tienes que volver. Estas políticas, que la verdad es que son bastante absurdas a mi juicio, con todos los respetos, y que ninguno de ¿Algo que decir? Sí. No hay una frutería que te diga las cerezas solo hasta las 11. Si vienes a las 11:05 ya no te doy cerezas. Vamos a ver por qué. Es el único. Bueno, no, yo lo que iba a comentar que precisamente estas medidas se han ampliado el horario de 9 a 2 para el colectivo de personas de más de 65 años, ¿no? Que se entiende que son las que pueden tener más dificultad para acceder a los canales digitales, ¿no? Pero bueno, que el resto te quiere decir que en cualquier sector te sacas una entrada de cine, te sacas un billete de avión por el canal digital, pues es la vida que tenemos. Tampoco lo podemos... Pero el problema es que cuando voy al cine no me dicen no, usted véngase solamente a las 4:38, sino que me dan varios horarios. En el banco, si está abierto de 9 a 2, hombre, pues ese es... No, Miguel Ángel, ahí tienes que digitalizarte un poquito, ¿eh? Pero es que cuando vas al banco es ya porque es algo que lo digital no te permite. Bueno, y eso es realmente lo que no te dejan hacer allí tampoco.